están? Bienvenidos a la segunda parte de Respondiendo Preguntas con la fonoaudióloga. Espero que la disfruten. Hay muchas preguntas muy interesantes. Vamos a estar respondiendo dudas sobre el Laxbox, dudas sobre las cuerdas vocales, si se pueden debilitar y cómo se debilitan, si se pueden fortalecer y cómo se fortalecen. Vamos a estar respondiendo muchísimas preguntas muy interesantes, entonces espero que disfruten este video y se queden hasta el final. No olviden suscribirse, compartir, comentar, para que sigamos haciendo más videos y brindándoles más información a través de esta plataforma. Esta es muy interesante. ¿Es verdad o mito que ciertos comestibles como el chocolate o el vino son enemigos a la hora de cantar y que en cambio beber agua tibia es ideal antes de cantar y durante el proceso? El agua siempre va a ser nuestro mejor amigo. Y dentro de los alimentos que mencionaste, sí, todos esos son irritantes laringeos. El chocolate es porque es un lácteo, depende del tipo de chocolate. Generalmente los lácteos son irritantes laringeos. De hecho, cuando uno termina un chocolate queda como con una picazón. No sé si a todos les pasa, pero a mí me pasa. Y el tema del vino es porque es el alcohol el que va como a irritar, como si tuviéramos una herida y le echamos alcohol a él. Así que sí, hay alimentos que son más irritantes que otros. También, por ejemplo, dentro de las verduras encontramos el tomate, el jengibre. ¿Qué? ¿Cómo que no? Y también los cítricos. Pasa mucho que cantantes, no sé, se sienten resfriados, les duele un poquito y se hacen un agua de limón o de naranja. Y se toman, dicen, no, me hizo perfecto. Pero en sí, ahí lo que pasa es que la anestesia tiene ese efecto un poco anestesiador. Entonces ahí hay que tener cuidado porque quizás después nos sentimos bien, abusamos de la voz porque nos creemos normales y volvemos a las disfonias. Respecto a otras comidas, todas las condimentadas con muchos aliños pueden ser irritantes laringeos. Pero ojo que, como les hablábamos delante, no es que vayan a tocar las cuerdas vocales, porque van por otro camino. Pero es por lo que generan después, por la acidez, por los gases, ya por las partículas que quedan en boca y en todo el tracto, ya. Eso es lo que puede quedar que cause irritación laringea. Mira que tengo estudiantes que me dicen, es que yo siento que si me tomo un shot de aguardiente antes de cantar, siento la voz más limpia, siento la voz más como más clarita. Nos acabas de decir, el alcohol también puede ser muy irritante para la voz. ¿Qué sientes que es lo que pasa con estas voces como que sienten que están más despejadas? ¿Ese efecto que me dices como de anestésico? ¿Cómo fue que dijiste? Como que quedan anestesiados, Okay. como que no sienten. Entonces, como no sienten, le dan nomás, no les importa. Pero sí, igual hay que tener cuidado con eso, igual con las cosas mentoladas, que también son fuertes, ¿ya? Estas pastillas chiquititas, estos dulces, pero no sé si alguna vez tú has tomado agua después de esa pastilla mentolada. Sí. ¿Arde? Sí, arde, es como una sensación extraña, sí. No sé si allá en tu país, pero acá en Chile venden muchas gomitas de eucalipto y también estos mentolados, dicen, cuando uno está resfriado, ocúpenlo, pero en realidad no, son solamente irritantes laringeos, así que no hay que ocuparlo. Por ejemplo, los usuarios tienen asma o usan puff, o sea, y también les decimos, úsalo con cámara, con aerocámara, ¿ya? Para que eso no quede directo, porque eso también puede producir irritación laringea cuando quedan esas partículas. Por eso siempre, si un cantante tiene asma, no sé, caso hipotético, también después enjuagarse también su boca, eliminar para que mantengamos limpia nuestra boca y no queden esas partículas que después puedan afectar a la laringe. Me surge ahí otra duda, disculpa, esto no estaba dentro de las preguntas, pero es que mencionaste el jengibre. Mira que profesores de universidad y bueno, gente que lleva como muchos años en el canto, recomiendan a uno que cuando, lo que decías, uno está afectado de la voz, tome agua panela, que bueno, no sé si sabes qué es la panela, acá en Colombia. La probé. Ah, bueno, sí, claro, viviste acá un rato, entonces es súper dulce, ¿no? Con limón y jengibre, como todo muy dulce y ese toquecito de jengibre, igual pues como que uno no le echa mucho, pero siempre lo han recomendado como un excelente remedio vocal. Me acabas de decir que no es tan excelente. ¿Tú qué recomendarías para cuando uno está afectado de la voz? Y ejemplo, no sé, necesito cantar mañana. ¿Qué podría ser como lo mejor que podría hacer? Si está muy afectado de la voz, un poquito de reposo vocal, pero con terapia de resistencia en el agua, por ejemplo, o con estos sonidos como más livianos y de bajo coeficiente de resistencia, como la M que dijimos.
Si está muy congestionado, es mejor como no sobrecargarlas, porque es lo mismo que los deportistas. Si nos sentimos dañados, no tenemos que sobreexigirnos, porque al final podemos incluso rasgar el músculo, crear patología. Entonces sería descanso, agüita, hidratación, además de la hidratación del agua. Hidratación directa. El agua nos va a hidratar, pero completos. No va a decir, ándate a hidratar las cuerdas vocales. No, mentira. Entonces, ahí tenemos que ocupar hidratación directa. Y eso lo obtenemos, por ejemplo, de las vaporizaciones o nebulizaciones. Ya hay unos portátiles muy buenos que uno les puede estar agüita, aprieta un botón y puede estar 5 minutitos. Y todas esas son partículas de agua, así que eso sí realmente va a hidratar las cuerdas vocales directamente, porque al respirar va a pasar por ahí y las va a lubricar, le va a hacer el cariñito que necesita. Sí, había escuchado de los nebulizadores y me los han recomendado un montón, tengo que comprar uno para probarlo. Entonces, en conclusión, no habría como un remedio, así que tú digas, es algo mágico que te va a ayudar a cantar mañana, ¿no? La hidratación podría ser. Si no tienen nebulizador, yo lo que les mando a hacer a mis pacientes algo muy artesanal como hervir agua y tampoco usar una fuente tan grande y taparse, ¿ya? Hasta, por ejemplo, echarlo en una taza o en un termo y poner nuestra boca así. 5 minutitos y perfecto. Ok, listo. Genial ese consejo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Cuando hay congestión nasal, ¿cómo afecta el uso de la voz? Al uso de los agudos y al paso a resonador de cabeza, ¿cómo se puede manejar? La congestión nasal sí va a afectar la voz, de hecho la va a cambiar la resonancia. Cuando nosotros emitimos voz, van saliendo, ¿cierto?, estas ondas y van rebotando. Entonces, si se encuentra todo esto ocluido, la voz va a resonar acá abajo, hiponasal, así como que la voz empieza a hablar así como Carlitos. Entonces cambia la resonancia, así que la va a cambiar perceptivamente. Y si nos vamos al canto y queremos llegar a esta voz de cabeza, claro, igual la puede afectar como acústicamente. Igual van a llegar esas ondas sonoras de los agudos, pero la resonancia es la que va a cambiar. Entonces podríamos decir que como no va a ser la misma potencia que cuando tenemos despejada la nariz, no vamos a lograr la misma potencia. Porque acá tenemos senos paranasales, que son como huecos, donde va a rebotar la voz. De hecho, cuando uno canta siempre busca esta resonancia anterior, estas vibraciones, y eso es lo que va a cambiar con la congestión, porque va a estar todo lleno de líquido. Si hay líquido, no va a poder haber como el eco de voz, esta amplificación del sonido. Para los pacientes con rinitis, yo soy una persona con rinitis y durante la carrera siento que eso me afectó bastante. Siempre intentaba estar despejada, ya últimamente sí he logrado como encontrar esas cosas. Yo tengo rinitis alérgica, entonces esas cosas que me lo afectan pues intento evitarlas. Pero para una persona que tiene ya una condición de pronto que no es tan manejable como la rinitis alérgica, que puede ser un poquito más fácil de manejar, ¿qué les recomendarías para que tengan un buen canto o que puedan, sí, como que puedan disfrutar mejor de esa resonancia o de la voz? Bueno, ahí habría que esperar que se le pase esa congestión, ese resfriado, descansar, porque no solamente si está resfriado y va a tener esta congestión acá, probablemente también la va a tener acá. Y no sabemos si además van a estar afectados sus pulmones y con flema, no sabemos qué grado de congestión. Solamente alergia, empieza toda la mucosidad a engrosarse, como por un tema de la inflamación. Así que no, ahí habría que esperar nomás que empiece a trabajar el cuerpo y mantenerse hidratado para que empiece a fluir todo eso. Y también con la terapia farmacológica. Pero generalmente siempre es eso, va de la mano, hidratación. Y también la voz, también usarla, pero con bajo ejercicio, de bajo coeficiente de resistencia. Siguiente pregunta, ¿cómo puedo hacer para controlar la producción de saliva? Obstruye al momento de cantar. Entonces, gente que tiene mucha saliva. No sé cómo a qué se referirá mucho, pero por ejemplo que estoy cantando y se me sale mucha saliva. Sí, o de pronto también al hablar, no sé si de pronto te ha pasado, que uno está hablando y como que empieza a producir mucha saliva y ya no sabe qué hacer porque como que tiene que pasar, pero estás en medio de una frase y no puedes pasar. Bueno, con respecto a la producción de saliva, cada persona produce más, menos ya, pero ahí el tema está en la deglución, que también es una función laringea, porque yo puedo generar mucho
pero debo ir tragando cada cierto tiempo para eliminarla, ¿cierto? La laringe tiene 3 funciones principales, ¿ya? Una es la respiratoria, y la principal, para respirar. La otra es la fonación, que es para emitir voz. Y la tercera es la deglución. Cuando yo trago, la laringe asciende y se anterioriza. Entonces, si quieren cantar, se llenan de saliva, puede ser que quizás hay un mal control motor, no sé, algo ahí. También lo que pasa, por ejemplo, personas que cuando cantan se sienten sin aire, entonces es como coordinar todos los sistemas, voz, deglución, respiración. Ya si se está generando mucha saliva porque quizás no se está tomando el tiempo para deglutir, hay algo más ahí que se quiera, ¿ya? Pero esa es una pregunta interesante que nunca me la habían hecho antes. Sabes, yo he escuchado, alguna vez escuché en la universidad que decían también que ciertos alimentos les hacen producir más saliva, entonces como que los evitan antes de cantar. ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto. Hay los cítricos o la manzana o la zanahoria, creo, sí pueden producir más saliva. Bueno, siguiente pregunta. ¿Las cuerdas vocales se pueden controlar de manera consciente? Bueno, hasta donde entiendo es como esto de, ejemplo, una persona cuando canta se le sale un gallito, entonces necesita controlar ese gallito. ¿Se puede controlar, se puede como manejar las cuerdas vocales? Bueno, por un lado nosotros vamos a darle la orden a la cuerda vocal para, como ya quiero producir un agudo, quiero producir esto, nosotros queremos controlarlo, pero de ahí a cómo salga no lo podemos controlar. Y eso ya tiene que ver con nuestra fisiología, con ya un proceso más neuromuscular. Entonces, si hay algo en cuerda vocal que interrumpe esa elongación, esa contracción, y que nos sale un gallito entre medio, va a salir nomás, como que no lo podemos manejar, pero sí lo podemos entrenar para que nos salga. Existen varios ejercicios, generalmente los ejercicios de tracto vocal semi-ocluido, todos eso nos van a ayudar con el control de tono, de intensidad, entonces si yo los comienzo a usar, ya debería disminuir eso, y voy a lograr mejor control. Ahí, con los términos que estás usando de tracto vocal semi-ocluido y ocluido, creo que has usado, ¿nos puedes explicar un poquito más de esos términos? Ya, el tracto vocal me va a poner de lado. Comienza aquí en cuerdas vocales. Sí. Y termina acá. Todo esto es un tracto vocal, ya es donde comienza el sonido y hasta donde se amplifica y va la onda, ¿ya? Entonces tiene que ver con nariz, con boca, con todos estos senos, con todas estas cosas, ¿ya? Entonces, los ejercicios de tracto vocal semi-ocluido, aquellos ejercicios donde yo voy a modificar este tracto. Voy a hacer pequeñas oclusiones para que las ondas salgan diferentes. Entonces, por ejemplo, están los ejercicios nasales, ¿ya? Yo cierro boca para que salgan por la nariz. Otros ejercicios, por ejemplo, distintos, ¿ya? Yo hago pequeñas oclusiones para poner oposición a estas ondas. Entonces, por eso se llama semi-ocluido, no está completamente ocluido, sino que yo lo modifico un poco. Incluso el ejercicio del Laxbox, que también vamos a hablar hoy, que es muy famoso, nosotros alargamos el tracto vocal, acá tengo un tubo, vamos a hacer modificaciones, voy a alargar este tracto, ya no termina en boca, termina acá abajo, y entonces el sonido además sale por otro lado, ¿ya? Entonces, son diferentes ejercicios que hay de tracto vocal semi-ocluido. Ahorita hay una pregunta sobre el Laxbox, que sí se ha vuelto bastante famoso, después ahorita vamos a hablar de eso, pero gracias ahí por la explicación. Hay una pregunta más adelante que está conectada con esta de controlar las cuerdas vocales. Bueno, ya me la habías como respondido un poco. Las cuerdas vocales son un músculo, se pueden debilitar y fortalecer. Efectivamente, es un músculo, así que sí, se pueden ejercitar. Hay ejercicios para elongar, para contraer, para engrosar. Uno ahí va haciendo pequeños ejercicios y tareas fonatorias, tareas de voz, para modificar esta estructura. Es lo mismo que el bíceps. Nosotros cuando hablamos normal, yo puedo hacer este movimiento normal, ¿ya? Entonces, hay ejercicios para ponerle más peso al músculo, para elongar, para esto, así que sí, se puede trabajar, controlar y ayudar a fortalecer. Listo, interesante. Preguntan, ¿cuáles son los indicios de que tengo un nódulo o algo que esté físicamente impidiéndome cantar bien? Bueno, siempre que hay una alteración orgánica, una patología de laringe, lo primero que va a aparecer es la disfonía.
¿ya? Disfonía es alteración de la voz, disfonía. Entonces, cualquier cosa perceptual que encontramos rara, que empieza a salir la voz más soplada, la voz más áspera, ¿se dice? Inestabilidad, por ejemplo, alguien que, no sé, que controla bien, pero ya no puede controlar el tono, la intensidad, porque hay astenia, que es esta debilidad, así como la voz de abuelito. Cualquier rasgo de la voz que se vea alterado va a causar una disfonía. Ahí hay que chequear por imagen si realmente es un nódulo vocal u otra cosa, ¿ya? Pero sí puede haber algo orgánico, entonces hay que descartarlo. Con respecto a si son nódulos, lo característico de los nódulos, como dijimos delante, era la voz soplada y la aspereza, como esa ronquera, ¿ya? Ahora sí, vamos al punto del Laxbox. ¿Todo el mundo puede usar el Laxbox o solo es para ciertos casos? Yo diría que sí, que todo el mundo puede usarlo, ¿ya? Pero la diferencia es cómo usarlo. No es lo mismo una persona normal a una persona disfónica, ¿ya? O también una persona que tenga una patología. Bueno, el Laxbox, si mal no recuerdo, lo patentó una mujer, no sé si en Finlandia, no sé qué. Sí. Pero yo no tengo Laxbox porque son caros. Hace tiempo atrás estaba como en $50, no sé cuánto cueste ahora, ¿ya? Pero nosotros, a lo que la gente llama igual terapia con Laxbox, nosotros le llamamos terapia de resistencia en el agua. TRA, terapia de resistencia en el agua. Pero generalmente se basa en lo mismo, en un tubo más o menos de 30 a 35 centímetros ya, y en el agua. Bueno, uno igual puede hacer ejercicios con el extremo libre del tubo o bien ocupar la resistencia en el agua, pero el ejercicio va a depender de cada usuario. Por ejemplo, para personas normales que queremos empezar a entrenar, por ejemplo, entre 2-4 centímetros deberíamos tolerarlo bien, pero en caso de que una persona empiece a emitir voz con esto de resistencia en el agua, y le pica, le duele, ahí tenemos que bajar resistencia, ¿ya? Como las cuerdas vocales son un músculo, cada persona tiene que tolerar el peso con el cual se está entrenando. Por ejemplo, volvemos al bíceps, que me encanta este ejemplo. Yo puedo hacer este movimiento normal, ¿ya? Y después le puedo poner 1 kilo de resistencia y me va a costar más. Después en el gimnasio la siguiente semana le pongo 2 kilos de resistencia, ¿ya? Entonces va a empezar a crecer. ¿Ya? Entonces, este ejercicio de terapia de resistencia en el agua pertenece a los ejercicios que nosotros le llamamos ejercicios fisiológicos. ¿Ya? Entonces, mientras más hundido esté el tubo en el agua, causa más resistencia. ¿Ya? No es lo mismo trabajar a 2 centímetros que a 8 centímetros. Entonces, por ejemplo, personas adultas mayores que cuando son ancianas se le empiezan a arquear las cuerdas vocales, les sale mucho aire. Entonces, con ellas trabajamos, por ejemplo, con ese tipo de resistencia para lograr un cierre glótico, ¿ya? Un cierre de este espacio que quedan entre las cuerdas vocales. Pero pacientes que, por ejemplo, tengan nódulos vocales o tengan estas disfonías musculotensionales y que están apretados, ahí no, ahí trabajamos, por ejemplo, con menos resistencias, con 1 centímetro, 2 centímetros. Por eso, todos pueden ocupar el Laxbox, por decirlo así, pero no es todo para todos iguales. ¿Tú recomendarías ahí que si una persona, ejemplo, encontró un ejercicio de Laxbox, no sé, bueno, las redes sociales están llenas de como estas cosas y esta información, ¿tú recomendarías que sí o sí la persona comience con poca resistencia, 1 centímetro en el agua, y vaya viendo si se va sintiendo bien? Sí, si la persona no hay problema, o sea, no tiene molestias en su voz con 1 centímetro, 2 centímetros, puede darle, por decirlo así. Sobre todo con un tono mantenido. Ahí las cuerdas vocales lo que estaría trabajando en sí es cierre. Sí. Pero nada más, ¿ya? Pero si ya a este ejercicio le agregamos tareas, por ejemplo, de glisandos ascendentes, glisando descendentes, ahí además del cierre estaríamos trabajando elongaciones, por ejemplo, en los agudos, y contracción hacia los graves, ¿ya? Entonces, sí, ahí como que se va a jugar. Pero si la persona no siente molestia, sí podría practicarlo. Es un ejercicio fisiológico, por lo tanto restaura todos estos componentes que ayudan con la voz, tanto lo respiratorio,
la voz, así que no habría contraindicación para alguien que no tiene molestia. Bueno, la siguiente pregunta es muy similar. ¿Puedo dañar, bueno, tiene que ver con el Laxbox, ¿puedo dañar mi voz al usar el Laxbox de manera incorrecta? Ya, bueno, igual podrían haber muchas cosas incorrectas, por ejemplo, desde la ejecución del tubo en boca. O sea, quizás no tan incorrecto, pero si no lo hacen bien, no estarían trabajando nada. A eso me refiero. Okay. Ya, por ejemplo, lo que uno esperaría es que el tubo en boca quede como vertical, así. Para que el paladar quede alto, quede hasta con más impostancia. ¿Ya? También que ojalá el tubo y botella quede como hacia pecho. Para que también nuestra columna quede alineada. No es lo mismo que yo esté con el tubo así como cabeza adelante, hacia atrás, ¿ya? Porque puedo igual generar como patrones incorrectos en la emisión de voz. Entonces después se pueden acostumbrar, ¿ya? Entonces, esos serían como unos errores típicos. Lo que encontramos aquí en zona oral, cómo toman el tubo, también cómo se ponen al momento de la ejecución. Así que hay que ir como ayudando a la persona a que esté tranquila y también que le salga fácil, ¿ya? Y que mientras haga este sonido, encuentre esta sensación como de masaje, de vibraciones que da, así que eso de llevarlo todo a estas vibraciones anteriores, eso es como lo más importante en sí. Ok, pero entonces en dado caso de que lo hagan incorrecto, sí podrían haber como ciertos daños. Ah, sí, y lo más principal se me fue, como sobre todo se ocupa mucha resistencia. Sí, ok. Sí, por ejemplo, si ocupan 8 o 9, no, eso es mucho, entonces podrían dañarla. Claro, se sobreesfuerza el músculo, no está listo para eso. Exacto, es como le 10 kilos a un flaquito, no, es mucho. Claro. Hay que tener cuidado. Sí, con la resistencia, por eso de menos jamás ir chequeando para no dañarse. Siguiente pregunta, ¿qué puede debilitar las cuerdas vocales? Pensándolo como un músculo, es una mala alimentación, también la deshidratación. Ok. Entonces eso las debilitarían, como lo que hablamos delante. Y como hacerle un sobreesfuerzo en malas condiciones, la van a debilitar más. También digamos el no uso de la voz, ejemplo, por mucho tiempo que, bueno, claro, creo que el 99% de las personas hablamos casi todos los días, pero en un caso así de que alguien lleve bastante tiempo sin hablar o algo así, ¿eso también puede debilitar las cuerdas vocales? Sí, yo creo que sí, como cualquier músculo que no se usa, se puede atrofiar, perder fuerza, hay que practicarlo, o sea, entrenarlo. Última pregunta, creo, si no me surgen más en este momento. Por ahí escuchaba y nos escribieron en nuestras redes sociales que el uso del registro de cabeza debilita las cuerdas vocales. No sé si, pues en el mundo vocal se le nombra el registro de cabeza como a esas notas agudas que resuenan mucho en esta parte, como sí, lo que dijiste en los senos paranasales y acá hacia la nariz, como en esta cavidad nasal. Y nos dijeron que eso debilita las cuerdas vocales. ¿Qué tan cierto es esto? Ya. Bueno, fisiológicamente cuando uno hace ese registro, lo que pasa en cuerda vocal es que se estira y se adelgaza. Entonces, claro, si una persona constantemente solo usa ese registro, sí. Podría como acostumbrar a tener una cuerda más débil, más delgada y más larga. Entonces no le sacaría mucho potencial. Y claro, ahí también puede estar más abierta. Sí, eso más que nada, como fisiológicamente se estira y se adelgaza. Ok, pero esto sería en un caso de que alguien, ejemplo, no sé, yo hablo así y siempre estuviera hablando así. Entonces acostumbro a mi voz como a hablar así. Pero en caso de, no sé, usamos los glisandos y todo esto. Si pasamos, ejemplo, si yo hago un glisando, ese movimiento de alguna manera me puede debilitar las cuerdas vocales o no. No, en ese sentido no. Al contrario, la ayuda con la flexibilidad. Si solamente un ratito, si estoy cantando, yo juego y voy a mi voz acá y voy a pecho, no sé, bla, bla, bla. No debería debilitarla. Okay. Sí, al contrario, ayuda a lo que es flexibilidad y todo eso. Pero como les dije, si lo mantienen ahí, si ahí habría hasta como adelgazamiento y elongación, entonces no le sacarían provecho al músculo.
Bueno, creo que esas serían todas las preguntas que me mandó mi comunidad y no se me ocurre otra. Entonces, ¿tú tienes alguna que quieras agregar o alguna información que nos quieras dar? Ah, ya. Bueno, si dentro de todos los cantantes acá sienten molestia o algo así, acudan como a un fonoaudiólogo, lo puede guiar para que no entorpezca su hermoso arte del canto. Pero si ya se encuentran con cantantes sanos y eso, hay unos ejercicios que me gustaría recomendarles que se llaman ejercicios de función vocal. ¿Ya? Y lo pueden buscar por el doctor Stemple, Joseph Stemple. Entonces, esta es una pauta, no sé, creo que son como 6 semanas. Y es un plan, y se ha visto que típicamente que antes y después de aplicarlo también ayuda mucho con la voz. Con el control de intensidad, con el control de tono, incluso con este cambio como rango de armónicos versus ruidos que uno encuentra en la voz también. La voz se pone más armónica, así que hay un dato para los cantantes, un buen ejercicio. Genial, ¿sí? Me pasas eso y yo les dejo el link ahí y les dejo toda la información, ¿te parece? Muchísimas gracias por todo tu conocimiento, por responder todas nuestras preguntas y pues por disponer de este tiempo para nosotros. Siempre invitadísima aquí a este espacio y cuando vuelvas a Colombia también aquí tienes un lugar. Ay, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Cuando quieran también. ¿Tienes redes de casualidad como para dejarlas por ahí? Instagram no más uso, se llama fernanda.blt, ¿ya? Como B corta LT, si quieren. Pero me escriben así como, oye, te vi en YouTube, ya. Así digo, ay, no son desconocidos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Fernanda, gracias por todo tu tiempo y espero que ustedes hayan tomado toda esta información y que les sirva un montón para su proceso vocal. Nos vemos en un siguiente video.